Pues empecemos el vídeo de hoy con la tontería de la semana. Pues sí, como habéis visto, seguimos igual que las semanas anteriores. Así que, como siempre digo, si has venido al vídeo a ver solo esto, ya te puedes marchar. ¿De acuerdo? Si no has venido a eso, si quieres ver algo más que con cositas que traigo, pues quédate un rato más e incluso bueno, yo lo hago en directo, pero es un falso directo porque lo cuelgo más tarde, pues escúchalo, ponlo por dos si quieres y cuando hay algo que te interesa, pues lo paras y lo escuchas tranquilamente. Espero que le sirva a alguien, como siempre, así que empecemos. Como siempre, me voy a poner aquí en pequeñito para no molestar mucho. Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde me veas y a qué hora me veas. Vamos a empezar, bueno, como empezamos la semana pasada, con lo del cierre del mercado, ¿de acuerdo? Traigo la gráfica, la tabla de Charlie Vilello, de cómo, de qué ocurrió las anteriores veces cuando el mercado cerró, no, el gobierno de Estados Unidos cerró, ¿de acuerdo? Incluso, no sé si os habéis enterado que la NASA, ¿no? Incluso la NASA ha cerrado y solo están trabajando los trabajadores que se encargan de la estación internacional. Todo lo demás, el seguimiento de, por ejemplo, el asteroide ¿no? El Atlas 3i, ya no lo siguen, no hacen actualizaciones porque pues el gobierno los ha echado a casa. Son funcionarios, les paga el gobierno y no son esenciales. Por lo tanto, pero bueno, como vemos, en 8 días de momento el mercado está subiendo, no le está afectando, ya lo vimos la semana anterior, que no era muy representativo de lo que iba a pasar con el mercado, por lo tanto es bueno, es una noticia que puede alarmar, pero a la vez con esto pues nos tranquiliza. Y empecemos, ¿no? Empecemos por el sentimiento de mercado, como siempre. Vamos a ver el Fear and Greed. En estos momentos, pues está neutral, sin nada más que aportar, ¿eh? Veamos, no vaya a ser que haya alguna cosa extraña. No, bueno, nada. Nada. En principio neutral, por lo tanto, con la neutralidad nos gusta vivir, ¿eh? Tenemos que estar acostumbrados a trabajar con la volatilidad del mercado. Hablando de volatilidad, traigo una gráfica, una tabla donde se ve la gran volatilidad que tiene octubre, ¿eh? Es el mes más volátil. Ahora lo veremos. La encuesta AAI, bueno, en principio aumenta un poco la euforia, bajan los bajistas, suben los alcistas, no hay mucha diferencia, es un 10%, no es para alarmarse, pero sí que es verdad que empieza a haber un poco de complacencia. Vamos a ver qué pasa en semanas siguientes. Lo interesante, pues que los bajistas todavía están altos, altos para su media histórica. Aquí algo malo sería tener entre 45, 50, 50 y algo, y que además los bajistas pues estuvieran muy bajos, un 10, un 8. Querría decir que todo el mundo piensa igual. Y esos son los momentos que tenemos que o aprovechar para salir o aprovechar para entrar. Si todo el mundo piensa que va a ser negativo, puede ser un momento bueno para entrar. Si todo el mundo piensa que va a ser bueno, es cuando hay que intentar pues, como mínimo, recoger un poco de velas, ¿eh? No poner toda la carne en el asador y mantenerse un poquito al margen o por lo menos no hacer nuevas aportaciones al mercado. Vamos a ver el VIX, lo voy a actualizar, voy a ponerlo un poquito más grande, yo creo que se verá mejor, vale. Bueno, 17,6 dentro de la normalidad, lleva semanas, lleva ya muchas semanas lateralizando, por debajo de la media, por lo tanto, nada que alarmarse, está el VIX, está neutral, ni sube en exceso ni baja en exceso. Vamos al informe Naim, no sé a qué hora lo han colgado hoy, yo he empezado el vídeo más tarde porque está tronando en mi casa, está lloviendo y siempre tengo problemas de electricidad, de cortes de suministro. Entonces no me arriesgaba a empezar el vídeo por miedo a que se me cortara a mitad. Ahora parece que ha parado, por eso estoy aquí. No sé a qué hora lo han publicado, pero bueno, la semana pasada, si no recuerdo mal, estaba a 80, estamos en 84, quiere decir que los gestores, sí, 80 con 66. Esta vez 84 con 57, 67, 53, 72.
67, 53, 72. Vale. Pues nada, el mercado sigue subiendo y los gestores Naim, de momento, confían en él. De momento están bien expuestos, gran exposición, más del 80%. A partir del 100% podríamos ver a lo mejor picos de miedo, pero como siempre digo, los indicadores son más fáciles de detectar suelos y momentos de mucho pánico y mucho miedo, que es lo que nos hace actuar a los seres humanos, que no los momentos de euforia. Si tu jefe quiere echarte bronca o te está echando bronca, tú intentas defenderte como sea. En cambio, si te halaga, puedes estar incómodo, pero no tienes por qué saltar ni por qué huir. Es la gran diferencia entre tener miedo o tener euforia o complacencia. Por lo tanto, los momentos de euforia y de complacencia pues se suelen llevar mejor. En cambio, los momentos de miedo son los que todo el mundo intenta hacer algo. Voy a actualizar esto también. El ratio put on call. De momento bien también, neutral, 0,82, sin peligro. El diario en 0,76, tampoco es peligroso. Debería estar mucho más abajo. No es el caso. Aquí este indicador sí que nos puede indicar un poquito más tanto techos como suelos, pero es más fiable en suelo siempre, pasar de esta franja del 1,15 con la media de 10 días. Yo siempre miro la media de 10 días porque me considero analista técnico de largo plazo y es lo que miro. No me gusta el cortoplacismo. Eso de entrar y salir tanto de mercado y pagar comisiones por ello no va conmigo. ¿De acuerdo? Pues lo que decía, como podemos ver aquí, momentos que estaba con mucha euforia, el mercado siguió subiendo. Y en cambio, momentos de pánico, aquí sí que en los momentos de pánico, vemos un momento de pánico aquí que se resuelve con una subida. Este no llegó a ser el momento más de pánico y eso que fue el suelo de mercado, podríamos considerarlo una divergencia, ¿de acuerdo? Y aquí otro momento de pánico, sí, aquí ya muy bestia, que fue justo cuando empezó a subir. Aquí ya no hubo marcha atrás. Por lo tanto, de momento, zona neutral y sin problemas. Hemos visto simplemente que el AA es el que está un poco más eufórico, pero todo lo demás, de momento, vamos a actualizar esto también, por si ha cambiado algo. Nada, de momento es casi el 60% de las acciones del SP500 en tendencia alcista. Mientras haya tendencia, cualquier analista técnico, lo suyo es mantenerse, ¿de acuerdo? Mantenerse. Sí que es verdad que cuando baja de 50 ya podemos empezar a tener cosas raras y sobre todo cuando baja de 20 es cuando hay que aprovechar e intentar entrar al mercado. ¿No? Aquí creo que se ve bastante claro. Aquí bajó de 20 y hubo una pequeña explosión, aunque no fue la definitiva, pero sí que superó máximos. Y la última, pues bueno, la divergencia que hablábamos antes, que aquí sí que ya no hubo mañana. La bajada de abril fue bastante clara, o sea, el miedo fue fuerte. Yo mismo entré, lo podéis ver en el Toro, hice varias posiciones en el Nasdaq y en el Russell, que están funcionando bastante bien, los cogí casi en mínimos, no recuerdo el valor, pero bueno, estoy contento con ello. Es una estrategia que está comprobado que funciona. Y pues son operaciones que seguramente cerraré cuando haya demasiada complacencia, cuando el mercado empiece a dar señales de fuga. Bueno, la línea D. Ya podemos dar por concluido definitivamente el semi-impulso. Yo no considero un impulso, aunque muchos analistas, lo he repetido muchas semanas, muchos analistas a los que valoro mucho, a los que aprecio y a los que tengo como referentes, ellos consideran que si un impulso pasa de 5 o 6 días por encima de 80, ya se considera un impulso bueno. Yo, como no ha bajado de 20, no me gusta considerarlo un impulso, me gusta hacer las cosas más fáciles, por lo tanto yo lo considero un semi-impulso. Sí, ha habido aquí un poco de ajetreo, ha habido una subida, pero no considero que haya sido un impulso porque no ha hecho una corrección realmente grande ni en tiempo ni en precio. Por lo tanto, para mí es un semi-impulso, quizá el último coletazo de un pez fuera al agua, ya veremos. Lo que sí que está claro es que está bajando de 50 en estos momentos. Peligroso aquí, que puede estar perdiendo los mínimos. 35,223, sí, está perdiendo los mínimos. Esto podría dar paso a una divergencia, ¿de acuerdo? Tenemos una señal un poco de alerta. No es una alerta
de mucho miedo, ¿eh? El mercado también tiene que retroceder, ¿eh? Pero sí que es verdad que aquí podemos tener la primera señal de aviso, ¿eh? Conjunto con la AA. Sigo pensando que es mantener, ¿eh? El mercado no, esto es una señal de alerta, no una señal de huida, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que tenemos una divergencia activada, porque por poco, pero ha bajado, ¿eh? 35.223 y ahora está en 35.209 en estos momentos. A ver que actualizo, 3.214. Veremos cómo cierra el mercado. El cierre del mercado puede ser pues el detonante, ¿eh? Si el mercado cierra por debajo de estos 35.223, tenemos divergencia activada. Si cierra por encima, pues tenemos ahí un soporte que de momento ha funcionado bien. Pero sí que podríamos tener aquí la primera divergencia y una señal de alerta. Deberían juntarse más, para que piensen en salir y cerrar posiciones. No es una señal demasiado fuerte, pero sí que es una señal, ¿de acuerdo? El, bueno, el SP500 equiponderado, bueno, está también fuerte alcista, ya lo dijimos semanas anteriores, está en máximos, sí que es verdad que está bajando un poquito más, un poco más que el SP500 normal, pero como siempre digo, esto es más una confirmación de la línea D, de las posibles divergencias, que no una señal en sí. Si la línea D confirma la divergencia, esto de momento no lo ha confirmado porque debería bajar pues de los 7.570 puntos, ¿de acuerdo? Tiene una pequeñísima aquí, muy pequeña. Podríamos ver, a ver. Vamos a poner los últimos 2 meses para verlo un poquito más claro. ¿De acuerdo? Sí, aquí tenemos una pequeñísima divergencia también activada, pero es que es muy, muy pequeña y ya está cumplida además. O sea, es que no debería asustarnos esto, ¿eh? Pero sí que es verdad que el SP500 ha hecho dos máximos seguidos y el SP500 equiponderado, el mínimo es inferior y ha perdido los mínimos. O sea, el máximo es inferior y además ha perdido los mínimos. Pero como digo, la divergencia está cumplida. En principio no es mucho más. Pero si se confirma la del NYSE, o sea, la de la AD, pues la línea AD del NYSE, pues entonces sí que tendríamos, bueno, pues eso, la señal de alerta activada. Para mí no sería salir, ni recoger velas, ni nada. Sí que es verdad que estamos en mantener, no en abrir posiciones nuevas, no en buscar operaciones, estamos en mantener, en no hacer nada por el momento, hasta que el mercado nos avise algo más. Bueno, aquí tenemos lo que decía de el mes de octubre, el más volátil del año, una estadística de Black Kurtik, ¿de acuerdo? Son las veces que el SP500, ¿de acuerdo? Se ha movido o un 1% negativo o un 1% en positivo. Como vemos, octubre, desde el año 1950, se ha movido 228 veces un 1%, el mes que más se ha movido, el que más volatilidad tiene. Y en negativo igual, es el mes que más veces ha hecho más de un 1% en negativo en una sesión, 184 negativas. Por lo tanto, es un mes pues peligroso, un mes peliagudo y un mes en el que debemos estar sobre todo tranquilos, no dejarnos llevar por el pánico ni por la euforia, porque ahora a finales de mes es cuando empieza el rally de Navidad, etcétera, etcétera, y no podemos dejarnos escapar estas oportunidades. Y más cuando vimos la semana pasada, si no recordáis, podéis ir al vídeo de la semana pasada, vimos que la estacionalidad ahora, pues los próximos 3 meses, era buena. La estacionalidad presidencial, del ciclo presidencial, también este trimestre es bueno. Teníamos estadísticas favorables. Ya, bueno, hablando de estadísticas favorables, os traigo otra de Ryan Detrich. Desde los mínimos de abril, en 6 meses, el mercado ha subido un 35%. El mercado del SP500, ¿eh? El Nasdaq ha subido más incluso. El 35%. Esto ha ocurrido otras veces, ha ocurrido pues 1, 2, 3, 4, 5 veces más desde el año 50 y dentro de 12 meses, y a los 12 meses siempre el mercado fue positivo. Por lo tanto, es una señal positiva en principio de largo plazo, ¿de acuerdo? Incluso de corto, ¿eh? De corto plazo, al mes, o sea, este mes de octubre, noviembre, no debería ser negativo, según la estadística, ¿eh? Siempre es una estadística, las estadísticas en los deportes están para romperlas y aquí también, por supuesto. Es una estadística y una media. Sí que es verdad que no se comporta igual a 3 y 6 meses, es más ajustado, pero a 12 meses se comporta bien y además con una media estadística muy buena. La media
sería un 9,2 desde el año 1950. En cambio, con esto tenemos una ventaja estadística de pues, un 4%. Que ojalá tuviera un 4% yo cada año de beneficio, ¿eh? Por encima del mercado, quiero decir, ¿eh? Aquí había algo, nada, era estación AIDA, solo eso. Vale, y una última gráfica, porque hay gente que me dice que solo traigo cosas positivas siempre. Pues bueno, Blue Kurkic nos trae que este es el llevamos el SP500 lleva 112 días por encima de la media de 50 días. Es la 10ª vez que ocurre esto, la mejor 10ª vez, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha ocurrido en las anteriores? ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver. Pues el mercado ha sido bastante, bueno, el 50%, 5 veces ha sido positivo, 9 veces ha sido negativo. Pero en 12 meses, cuando ha ocurrido esto, de media, 3,34. Aquí no tenemos ventaja estadística. Aquí no tenemos una probabilidad a favor, ¿de acuerdo? Esto cada uno, pues que analice todas las estadísticas, todos los datos y a partir de aquí, pues que decida, ¿de acuerdo? Esto, como siempre, es mera información y mera opinión personal. Para nada es una recomendación. Para mí está así, para mí está mantener de momento. Sí que es verdad que hay las primeras señales de alerta, un poco con la AA, un poco con la línea AD y la divergencia bajista, pero hasta aquí podemos leer y hasta aquí nada grave para mi entender, para analizar y para pensar en el largo plazo. ¿De acuerdo? Si el techo de mercado fuera muy grande, pues lo estaré diciendo. Ojo que aquí a mí me chirría algo. En estos momentos, para nada. Así que ya está. El vídeo se ha acabado por hoy. Una semana más. Espero que el que haya llegado que está aquí le guste. Y nos vemos la próxima semana.